Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero en titulares. En noticia, Ecuador. Una noche inédita de zozobra vivió la ciudad de Esmeralda, fronteriza con Colombia. 2 coches bomba estallaron sin dejar víctimas. La localidad se encuentra en estado de excepción desde el pasado 30 de abril, supuestamente para controlar la violencia. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a verlo. En noticia, Brasil. Entra en la recta final la privatización de Eletrobras, la estatal de electricidad más grande de Brasil y de América Latina. Organizaciones sociales denuncian que se trata de un crimen de Bolsonaro contra la patria. ¿Qué implicaciones traerá para el bolsillo del pueblo? Vamos a verlo. En noticia, Paraguay. Entre la vida y la muerte se debate el intendente de la ciudad, Pedro Juan Caballero, tras sufrir un atentado. Al igual que el fiscal Marcelo Pesi, el funcionario le había puesto la lupa a acciones de grupos criminales al servicio del narcotráfico. Nos preguntamos, ¿existe alguna relación entre los 2 atentados? Vamos a analizarlo. Noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Ecuador, la situación de violencia que atraviesa el país escala ahora con la explosión de 2 carros bombas en una ciudad fronteriza con Colombia, en Esmeralda. Afortunadamente, el suceso no causó víctimas. 2 carros bomba estallaron en la madrugada de este jueves, sin dejar víctimas en la ciudad de Esmeraldas, provincia costera de Ecuador, fronteriza con Colombia. El comandante de la policía local precisó que los responsables utilizaron material explosivo de alto impacto y colocaron tanques de gas en los 2 vehículos para aumentar la onda expansiva y la magnitud de la explosión. Las detonaciones se produjeron de manera simultánea en el centro de la ciudad, una de ellas frente a una escuela. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, indicó que hay 5 detenidos vinculados a estos actos. También informó de allanamientos a domicilios, donde se decomisaron armas, municiones y explosivos, y añadió que se realizó la detención de 6 sujetos, presuntamente relacionados con trata de personas, con fines de formación paramilitar. En Twitter manifestó: la violencia es un fenómeno social incomprensivo, lo padecemos en el país. Es natural sentir impotencia y desesperanza. Desde el gobierno nacional, junto a las Fuerzas Armadas y la policía, lo afrontamos con firmeza y determinación. No vamos a renunciar al derecho de vivir en paz. Más temprano el miércoles, el abogado y exfiscal de la localidad de San Lorenzo, Juan Neira, fue asesinado a pocos metros de la gobernación de Esmeraldas y de una unidad de policía comunitaria, según las autoridades, mediante la modalidad sicariato. Durante los últimos meses, se han vuelto cada vez más recurrentes las escenas de terror a la luz del día, con asesinatos violentos, aparición de cuerpos decapitados o colgados de puentes, especialmente en Guayaquil. Estos hechos violentos se registran mientras está vigente el estado de excepción decretado por el gobierno el pasado 30 de abril en Esmeraldas, Manabí y Guayas. Ante la creciente violencia en las calles por parte del crimen organizado, presuntamente vinculado con el narcotráfico. Sumamos información a esta hora desde Quito con nuestro corresponsal permanente, Orlando Pérez. Hola Orlando, muy buenas noches. Recordarle a toda nuestra audiencia que, entre otras cosas, la ciudad de Esmeraldas y además la provincia como tal es parte del estado de excepción desde hace más de un mes. Pero muchos se preguntan a qué se debe tal nivel de violencia y de zozobra que genera en la población. Cuéntanos de esta radiografía. ¿Qué tal, Tatiana? Un saludo a la audiencia de Telesur. Efectivamente, en esta noche ya las informaciones han caído en la intensidad, digamos, de la dinámica general de los medios informativos, porque parecería que hay interés por otros asuntos, pero en realidad lo que tú mencionas es muy importante entender para que en el contexto de un estado de excepción en 3 provincias, Guayas, Manabí y Esmeraldas, ocurren todavía acontecimientos de esta magnitud.
2 coches bombas y una explosión que no se identificó. Habrían sido los 3 elementos que alarmaron, despertaron a la población en esta madrugada de este día jueves 19 de mayo del año 2022. 2 explicaciones posibles. Sí, el primero que se plantea como una hipótesis de algunos expertos en el tema y si algunas autoridades que de manera anónima han comentado el asunto, es que el día de ayer, después del asesinato al ex fiscal Juan Neira, se procedió a hacer algunas detenciones, algunas requisas, y esto habría desatado la reacción de estos grupos criminales que no quieren ni ser sometidos a la ley y tampoco que exista presencia policial y militar en las calles, en las ciudades donde está instaurado el estado de excepción. Y eso efectivamente podría ser una de las explicaciones. Y la otra es efectivamente también una de las tesis que ha manejado, o hipótesis que ha manejado la policía, es que en la provincia de Esmeraldas se constituye un espacio ideal para las bandas criminales para el paso del tráfico o para el tráfico de drogas, porque ustedes saben que la provincia de Esmeraldas se encuentra al sur de Colombia y es por ahí, por uno de los puertos principales, el puerto de Esmeraldas, por donde se facilitaría la transportación de cocaína, de droga en general, para la zona del Pacífico y hacia Estados Unidos. Y esto efectivamente también da cuenta de una situación difícil de explicar en términos concretos y tiene que ver con que el control de la zona no podría pasar a manos de la policía, de lo que dicen algunas autoridades. Y a eso se suma un elemento que es muy importante también considerar, es que la cooptación de mandos medios y altos de los militares y de la policía por parte de estas bandas criminales hace muy difícil que alguien pueda imponer orden y control absoluto en ese territorio. Y aparte de eso, también existen otros elementos de análisis que dan cuenta de una situación bastante compleja en esta ola de violencia que vive el Ecuador. No nos olvidemos que hace poco vivimos una masacre carcelaria, hay actos de sicariato en la ciudad de Guayaquil, en la provincia de Manabí, en Quito también ha ocurrido eso, y precisamente el día de hoy se detiene a 15 y algunos dicen 16 integrantes del movimiento guevarista, un movimiento pacífico sin postulados de violencia ni vinculaciones con grupos armados ni nada por el estilo, pero que ya desde hace algunos meses para atrás eran señalados por la entonces ministra de Gobierno, Alexandra Vela, como uno de los que produciría o protagonizaría o sería el causante de la violencia, lo cual para muchos es algo difícil de aceptar. Las organizaciones de derechos humanos del día de hoy se han pronunciado ampliamente en contra de estas detenciones arbitrarias. Hubo al caer la noche acá en Ecuador una rueda de prensa donde se además señaló al gobierno como una tarea, como un movimiento de distracción frente a la ola de violencia que se vive en este país, Tatiana. Orlando, ¿y cuáles son las pruebas para inculpar a estas personas detenidas? Porque el nombre del movimiento político puede ser Pepe, Juan, el que le quieran poner, pero para eso se necesitan las pruebas. ¿Y cuáles son las pruebas que tienen para inculparlos? ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dicen las autoridades? Bueno, la Fiscalía General del Estado lo que exhibió fue algunos panfletos, libros marxistas con la imagen del Che, incluso hay un afiche del Che, muestran una escopeta, una pistola, unas balas, pero en una posición bastante rara y muy sospechosa, y también un rótulo donde se llama a la población a levantarse por la dignidad o algo por el estilo, así muy, muy escuetamente. Es decir, un rótulo, una cartuchera, unos libros ya constituyeron el motivo esencial para que se detuviera a 15 personas del movimiento guevarista. Y como tú señalas, pues el nombre no puede decir más que otra cosa que lo que apela, es decir, a Ernesto Guevara de la Serna, y de ahí a plantearse justo en este día, cuando ocurren estos acontecimientos violentos en la provincia de Esmeraldas, para algunos, efectivamente, como abogados entendidos en el caso, esto es una maniobra de distracción que no solamente desvía de la atención, sino que no acude a la esencia o a la causa fundamental de la violencia, que es la disputa de los grupos criminales, no solamente entre ellos, sino también con aquellas fuerzas policiales o de la fuerza pública que intentan poner cierto orden o control en determinadas zonas del país. Cortinas de humo, probablemente, parte de lo que le preguntaremos a nuestra analista. Gracias, Orlando. Muy importante todo esto que nos has dicho. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias. Para ello nos acompaña Lady Zúñiga, ella es exministra de Justicia del Ecuador, nos acompaña también desde Quito, en Ecuador. Lady, muy buenas noches, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
Gracias por el espacio también. Muchísimas gracias. ¿Qué cree usted, a su forma de ver los hechos, este escenario, lo que está pasando en Esmeralda? Mire, el tema de inseguridad, la verdad, aquí en el país se ha incrementado con los años, ha venido dándose. Hemos visto escenas de mucha violencia, de barbarie, lo que está pasando también en el sistema penitenciario, masacres, muertes, en unas condiciones sumamente violentas. Tiene que ver también con el tema de violencia e inseguridad en las calles de nuestro país. Lastimosamente, Esmeralda se ha convertido en una de las ciudades más peligrosas de Ecuador. Creo que sin duda tiene que ver con lo que ha pasado en el sistema penitenciario, es decir, se han relajado los controles, ha sido una suma de malas decisiones en cuanto a ir desmantelando una política que existía, una política criminal que era no solamente fortalecida en el tema de prevención del cometimiento del delito, sino también una política que existía en el tema de rehabilitación social. Usted sabe y entenderá, y eso también nosotros lo hemos analizado, que el tema de rehabilitación social es la columna vertebral también de la seguridad ciudadana. Es decir, si no se tiene el control de los centros penitenciarios, es muy probable que las bandas y los cabecillas de estas bandas estén liderando desde los centros justamente toda esta afrenta a la seguridad de nuestro país. Esto no es aislado. Hay algunos espacios donde justamente se puede ver que hay falencias por parte del Estado, que se siente un abandono del Estado, y la seguridad es una de las más importantes, en la que obviamente ya hay vidas de por medio. En esta semana también en la ciudad de Quito hubo una amenaza de bomba en uno de los complejos judiciales más grandes. Es decir, siento que estas bandas criminales están queriendo generar una afrenta al Estado para demostrar su poder, y es hora de que se puedan dar ya respuestas. Los ciudadanos esperamos ya respuestas contundentes y coordinadas de todo el aparato estatal, porque lastimosamente hasta el momento solamente han sido soluciones parche, como este tema de los estados de excepción, que han quedado solo en el papel, no han generado realmente la respuesta que se esperaba, que es ir conteniendo la violencia. Esto es un punto fundamental, porque resulta, Lady, bastante paradójico que en una de las ciudades donde es objeto el estado de excepción desde el pasado 30 de abril se registra una situación tan compleja como la vista esta madrugada, donde además llama la atención de la ubicación estratégica de estos carrobomba, donde explotan, uno muy cerca de una escuela. Claro, era la madrugada, no había niños, no había nadie, pero por eso mismo no hay víctimas y lo que se genera es mucho miedo, así que esto resulta bastante paradójico. Temor. Claro, es como le digo, en el tema de la crisis carcelaria también se ha tomado en muchas ocasiones como respuesta de contención el emitir los estados de excepción en el sistema y también los estados de emergencia, pero esto no ha frenado de ninguna forma la violencia, porque creo que no solamente se trata de eso, sino de fortalecer una política fuerte, una política criminal que, como vuelvo y repito, tiene que ir desde la prevención del delito. Sin duda, la ubicación de la provincia de Esmeraldas la hace más vulnerable a la permeabilidad del tema del narcotráfico por el país que colinda con nosotros, por Colombia. Entonces, sin duda, esto también puede ser causa de que se esté incrementando la violencia en esta ciudad. Ahora, es importante y es urgente, y los ciudadanos justamente ecuatorianos lo que hoy reclaman es una solución integral, ¿no? Que se pueda determinar ya que el Estado recobre el control dentro de los centros penitenciarios, porque entendemos y sabemos que desde allí se están manejando las bandas criminales, articulándose justamente para generar este nivel de miedo y de temor a los ciudadanos. Pero estamos hablando de un fenómeno distinto en Esmeralda, Lady. Hay bandas criminales distintas, con mayor presencia, con mayor cooptación de mandos medios, como nos estaba además relatando nuestro corresponsal Orlando Pérez, también desde Quito, de mandos medios de la policía y del ejército. ¿Hay un escenario de reconfiguración del crimen organizado distinto de Esmeralda al resto del país? Quizás más vulnerable porque está en un espacio fronterizo, pero creo que este tema justamente de haber relajado los controles y las políticas que existían en cuanto a rehabilitación y de seguridad están dando ahora
lastimosamente este tipo de resultados, ¿no? Estamos viendo ahora el resultado de varias decisiones que se tomaron sin ningún tipo de criterio técnico, sin ningún tipo de conocimiento, haber eliminado, desmantelado varias carteras de Estado que eran las encargadas justamente de diseñar estas políticas. El Ministerio del Interior, el Ministerio de la Policía acaba nuevamente de ser creado porque en el gobierno anterior, en el gobierno de Lenín Moreno, se lo eliminó y obviamente eso significó desmantelar la política, reducir la institucionalidad, reducir el presupuesto que debe designarse para poder garantizar un nivel de seguridad adecuado. Entonces ahora lo que estamos viendo justamente es el resultado a varias decisiones que se tomaron de forma errónea y con desconocimiento total. Y esto tiene que ver desde la perspectiva de las acciones de las bandas criminales, de los grupos organizados al servicio del narcotráfico de tránsito, que Ecuador sea un país de tránsito de la cocaína hacia Estados Unidos, hacia otros destinos, o hay también parte de una reconfiguración del narcotráfico dentro del Ecuador? Mire, sin duda tiene que ver con que el Ecuador es un país de tránsito, ¿no es cierto?, para el tema de la droga, del narcotráfico. Pero, como vuelvo y repito, aquí hay un tema sumamente importante. En los centros penitenciarios no hay control por parte del Estado. Se ha desmantelado todos los procesos de control que había para que el Estado sea quien mantenga justamente la autoridad al interior de los centros. Hemos visto al interior de los centros, donde deberían estar custodiados la seguridad y restringidos, ¿no es cierto?, ciertos actos delictivos por parte de los privados de libertad. Hemos visto el tipo de armamento que han logrado ingresar y sin duda eso tiene que ver también con complicidad de varias autoridades de los cuerpos de seguridad de nuestro país. Eso es lastimosamente es innegable porque hay una permeabilidad justamente que los hechos de corrupción que están generando que este nivel de violencia no se pueda contener y que aún más que no se vea una solución a corto plazo. Y con la cantidad de personas detenidas en el marco de este estado de excepción, Lady, uno se pregunta entonces hacia dónde irán. ¿Habrá un mayor nivel de hacinamiento en los centros carcelarios? Más de 1.000 personas detenidas en solo un mes. Claro, de todas formas es importantísimo también una respuesta del Estado. Sin duda, yo vuelvo y repito, consideramos que Esmeraldas se ha convertido en una de las provincias más complicadas en temas de seguridad en nuestro país. En Guayas también se han dado varios casos, el número de muertes violentas ha venido en aumento. Entiendo que en estas últimas semanas ha empezado a bajar, pero como vuelvo y repito, estas son soluciones que no se han dado de forma integral, soluciones aisladas que justamente no logran dar una respuesta adecuada de contención en el tema de violencia y de inseguridad. Están ahora justamente ya tratando de solucionar este grave hecho que, le vuelvo y repito, ha generado temor y pánico a los ciudadanos ecuatorianos de ver el nivel de violencia y la barbarie, la hazaña con la que se cometen los delitos. Es decir, parecería que es un desafío de estas bandas criminales a las autoridades estatales. Es que es no solamente el disparo, sino la manera en cómo además se ejerce este nivel de violencia. Exacto. Sí, Lady, y en todo este contexto que usted nos ha entregado, ¿de qué manera además se conjuga el aumento de los niveles de vulnerabilidad y de pobreza que hay en el país? Mire, como le decía, esto no es un tema aislado. El tema de la inseguridad no es un problema que tenga nuestro país, que sea el único problema. Lastimosamente, nuestro país se ha visto retrocedido en varias aristas: el tema social, el tema educativo, el tema de salud. Tenemos en este momento graves problemas de abastecimiento de medicinas en los hospitales públicos. Es decir, ha habido un retroceso importante y obviamente no tiene que ver solamente con el eje de seguridad. El abandono por parte del Estado y la falta de presencia por parte del Estado se siente en varias de estos sectores, en los más importantes, y el tema de la seguridad obviamente es el que percibimos todos los ciudadanos, porque todos tenemos ahora
pánico de poder salir tranquilamente y compartir con nuestros familiares. Esmeraldas es una provincia que por sí también es una provincia turística, pero sin duda esto ha mermado la confianza y la tranquilidad de que los ciudadanos puedan visitar esta ciudad. Muchísimas gracias, Lady, por ese análisis. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación. Una buena noche. Hasta luego, gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Brasil entra en la recta final la privatización de Eletrobras, la estatal de electricidad, más grande de Brasil y de América Latina. Organizaciones sociales denuncian que se trata de un crimen del presidente Bolsonaro contra la patria. ¿Qué implicaciones traerá para el bolsillo del pueblo brasileño? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. ¿Qué le pasa? Se peleó con la novia. Eso es fiebre. Ma, Lucía, en realidad, yo... Ya sé. ¿Estás contento por algo? Bueno, ma, esta no la adivinas. Mira. Ahora ANSES reconoce un año de aporte por cada hija o hijo para que más mujeres puedan jubilarse. Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. En Noticia Brasil ha sido aprobada la privatización de Eletrobras, una de las empresas energéticas más importantes de América Latina. Todo esto ocurre cuando hay un proceso electoral presidencial a puertas. Vamos a verlo. El Tribunal Federal de Cuentas de Brasil aprobó el miércoles la privatización de Eletrobras, empresa estatal considerada la mayor empresa de energía de América Latina. En este sentido, el Pleno del Alto Tribunal precisó que el proyecto recién sancionado, con 7 votos a favor y solo 1 en contra, era el último requerimiento para iniciar el proceso de privatización de la empresa. La primera etapa del proceso de privatización fue aprobada por la autoridad federal en febrero, cuando se analizó la bonificación que deberá ser otorgada al Estado del país suramericano una vez que la empresa sea calificada como privada por la renovación de los contratos de sus 22 centrales hidroeléctricas. Esta privatización de Eletrobras prevé una capitalización de la empresa, donde solo serán otorgados al Estado brasileño con 21.300 millones de dólares, además de reducir su participación en la entidad del 60 hasta el 45%. La propuesta gubernamental del presidente Jair Bolsonaro contempla que ningún accionista podrá tener una participación superior al 10%, mientras que el gobierno contará con una acción preferencial o acción dorada, con la que tendrá poder de veto en las decisiones estratégicas de la empresa. Vale precisar que la privatización de la compañía deberá generar 67.000 millones de reales, equivalente a 13.400 millones de dólares. Al conocer del fallo sobre Eletrobras, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva alertó que la acción representa una considerable pérdida de soberanía energética con la privatización de la estatal, que se estima en 30% sobre la energía eléctrica generada en el gigante sudamericano. Sumamos información a esta hora desde Río de Janeiro con nuestro corresponsal André Vieira. Hola André, adelante, buenas noches.
¿Qué tal, Tatiana? Saludos para ti, también para la audiencia aquí de Es Noticia. Eletrobras es la principal empresa de energía de Latinoamérica, una estatal que genera lucro y que es fundamental para la soberanía aquí de Brasil. El Tribunal de Cuentas de la Unión autorizó por 7 votos contra 1 la privatización de esta estatal. La venta, aquí llamada disfrazadamente de desestatización, capitalización, ya había sido aprobada por el Congreso aquí de esa nación. Ahora el Tribunal de Cuentas, en el Tribunal de Cuentas, el único juez que votó en contra, Vital do Rego, relator del proceso de privatización, afirma que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro la está vendiendo por casi 15 mil millones de dólares menos de lo que vale la Eletrobras. Para el magistrado, la empresa está siendo entregada a precio de plátano, precio de banana, como decimos nosotros aquí en Brasil, una expresión para afirmar que nos están robando en ese negocio. El juez Vital do Rego también llama la atención para el hecho que Eletrobras hoy tiene el control sobre la electronuclear, otra estatal que opera las usinas termonucleares aquí en Brasil. Esto significa que el sector nuclear nacional puede ser controlado por el mercado, algo que es inconstitucional, según este magistrado aquí de Brasil. Por otro lado, Tatiana, las consecuencias para la población serán inmediatas. Está planificado un aumento de 18% en las cuentas de energía para los próximos meses y otros reajustes aún más duros están previstos para a medio y también a largo plazo aquí en esa nación. Y el gobierno de Jair Bolsonaro, preocupadísimo con el resultado de las elecciones, corre para intentar vender la Eletrobras en la Bolsa de Valores de São Paulo y también de Nueva York. Entre tanto, su principal rival advierte a los interesados en esta promoción del gobierno neoliberal que tendrán que negociar con Lula si él vence la disputa de octubre de este año. Tatiana. Gracias, André. Todos estos hechos los ponemos sobre la mesa para el análisis. Para ello nos acompaña Breno Alman. Es periodista, director del portal Opera Mundi y nos acompaña desde Sao Paulo, allí en Brasil. Breno, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias. Decía, después de que este tribunal había aprobado la privatización de Eletrobras, es decir, ya esta recta final para lo que queda faltando, parte de funcionarios del gobierno, que era histórico para el país. ¿Qué significará histórico para el gobierno privatizar una de las empresas que además ha tenido siempre tan buena capacidad, no solamente de atención a la población brasileña y además de ser una de las más grandes de América Latina, sino también tener una normal rentabilidad? Bueno, la lógica fundamental de la política económica desde el golpe contra la presidenta Dilma Rousseff en 2016 ha sido la privatización. La privatización es el gran negocio para la burguesía brasileña y para los grandes grupos capitalistas internacionales. Ellos están en una situación complicada en ese momento porque las encuestas electorales apuntan para una victoria del expresidente Lula, que ya ha dejado muy claro que si él llega otra vez al gobierno no va más a haber privatizaciones, ni Petrobras, ni Eletrobras, ni Banco do Brasil. O sea, las grandes empresas estatales brasileñas con Lula van a seguir bajo el control del Estado. Entonces hay una presión de los grupos empresariales para que Bolsonaro trate de hacer lo que pueda antes de octubre, o sea, que pueda avanzar el máximo con las privatizaciones. En cambio, sectores de la burguesía prometen a Bolsonaro mantener algún grado de apoyo a su ambición reelectoral. Bolsonaro trata de también enseñar a los aliados de los grandes capitalistas del mundo que él puede representar un proyecto neoliberal, un proyecto privatista contra lo que representa Lula, que es un proyecto de más grande control del sector público de la economía. Entonces, es esa la lógica de Bolsonaro, tratar de atender a la ansiedad de los negocios de la burguesía, de la gran burguesía de Brasil y de afuera,
Y por otro lado, generar más vínculos con los sectores empresariales con los ojos en las elecciones de octubre. Sí, Breno, en caso tal, en el momento, digamos, en la eventualidad que el expresidente Lula gane de nuevo la presidencia, quedaría en todo caso maniatado, porque se ha privatizado muchísimo en el país, se ha feriado todo cuanto se ha podido. Diríamos que en tiempos de pandemia bajó producto de la crisis global. Mira, hay instrumentos para que el gobierno pueda contestar las privatizaciones, incluso después que se pasaron las privatizaciones. Siempre hay instrumentos legales para esa contestación y además de instrumentos legales, instrumentos legislativos que se pueden adoptar. El presidente Lula seguidamente en sus declaraciones está diciendo eso, que los que intentan comprar activos de Petrobras o de Eletrobras van a tener que dialogar con el nuevo gobierno si Lula vuelve al Palacio del Planalto. O sea, es un mensaje muy claro del expresidente Lula de que va a recorrer, que va a utilizar esos instrumentos para reversión de las privatizaciones en caso de que ellas se efectúen. Especialmente habla del caso Eletrobras, que es un caso criminal, o sea, porque es una operación que es una privatización blanca, ¿no? Es una privatización por medio de una abertura de capitales para que los sectores privados puedan tener control de la compañía, y hay muchos acuerdos que involucran esas aprobaciones, la aprobación de que se pueda poner más acciones en las manos de los grupos privados, incluso acuerdos que favorecen a los sectores más dispendiosos de la energía. Por ejemplo, favorecen las usinas termoeléctricas, la construcción de usinas termoeléctricas, al revés de la eólica, de la energía solar o mismo de la energía hidroeléctrica, que es abundante y barata en Brasil. O sea, hay muchos puntos de cuestionamiento que el presidente Lula, una vez que vuelva al gobierno, podrá accionar para revertir esa privatización. Dice, entre otras cosas, el gobierno, como parte del argumento, es que la empresa prácticamente como está no sirve, que está en la quiebra. Por ello dicen que confían en captar en 67.000 millones de reales, 13.500 millones de dólares o 13.000 millones de euros aproximadamente. Pero si se revisan las cifras, es una empresa que cada año le deja muchísimo dinero al país. Sí, seguro. O sea, eso es una gran mentira. Eletrobras tiene una tasa de ganancia muy apropiada, muy importante. O sea, el tema es que el sistema brasileño, como estamos hablando de un país con una dimensión territorial muy amplia, lo que hay en Brasil es un sistema de equilibrio energético. ¿Qué es un equilibrio energético? En algunos sectores del país, Eletrobras tiene una elevada tasa de ganancia porque es muy elevado el consumo y eso garantiza un ingreso muy fuerte. En otras partes del país no, son más complicadas inversiones para poner energía, son más complicadas, es más bajo el consumo de la energía, pero el tema es que en el promedio de las operaciones de Eletrobras, ella tiene una tasa de ganancia, repito, muy apropiada. Lo que se está haciendo es un proceso de fragmentación de la empresa para que los grandes grupos capitalistas se queden con las regiones con las tasas de ganancias más elevadas, mientras el Estado sigue con la responsabilidad de mantener las áreas que son más deficitarias, ¿no? Entonces es un golpe contra la soberanía nacional muy importante si efectivamente ocurre la privatización de Eletrobras. Dicen además que en este momento la participación es del 72% y se intentaría bajar al 45%. ¿Qué empresas transnacionales están detrás de todo ese entramado de acciones de Eletrobras, Breno? Bueno, hay grandes grupos. Estamos hablando de una compañía madura, de una compañía con presencia por todo el territorio brasileño, de una empresa que genera un flujo de caja gigantesco,
y hay grandes grupos que tienen interés en eso. Es claro que muchos de esos grupos hoy no operan públicamente porque el mecanismo de la privatización, como es un tema de abertura de capital para venta de acciones, ¿no? Eso no garantiza que esos grupos estén a luz del día, o sea, que esos grupos sean identificables, ¿no? Pero hay grandes grupos, especialmente de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, de Italia, involucrados en el proceso de privatización, o sea, que están listos para ingresar y comprar acciones en el momento en que se abre el capital, en que se reforme el capital de la compañía y que se trate de bajar la participación del Estado de los 72 para los 40 y pico %, y con eso el Estado pierde el control de Eletrobras. O sea, eso es un gran negocio, es un negocio, mira Tatiana, el gran secreto de ese negocio es que no exige ninguna inversión. Las inversiones fundamentales de Eletrobras ya están hechas. Claro, porque todo está hecho, toda la infraestructura existe y está en buen estado. No estamos hablando de una concesión o de una privatización en la cual el capital foráneo tenga el compromiso de inversiones para ampliar la producción de energía. No se trata de eso. Se trata de tener el control de una compañía que está muy desarrollada, que tiene una capacidad tecnológica importante, que ha hecho las inversiones fundamentales en los últimos 20, 30, 40 años, de un sistema bastante equilibrado de producción de energía como tiene Brasil. Brasil no tiene grandes problemas de energía, al revés, Brasil es un país muy estable en términos de producción de energía. Se trata fundamentalmente de sentar a la mesa y comer el tenedor, ¿no? Es de eso que se trata. Los grupos foráneos están comprando el ticket para una fiesta y no propiamente participando de algún tipo de acuerdo empresarial en lo cual tengan que hacer inversiones. Por eso es que es tan escandalosa la privatización de Eletrobras organizada por el gobierno Bolsonaro. Se frotan las manos, mientras que el pueblo brasileño se preocupa por su bolsillo, porque si vemos otros ejemplos, para no ir muy lejos en nuestra América Latina, el incremento será exponencial en el costo final que tendrá que pagar el consumidor de la factura de electricidad. Claro, porque mira, ¿cuál es la gran intención de los grupos capitalistas que desean tener el control de Eletrobras? Cambiar la matriz energética de Brasil. Los grandes grupos que desean participar de la privatización tienen interés en desarrollar las usinas termoeléctricas. Las usinas termoeléctricas exigen un grado mucho más bajo de inversiones do que las usinas hidroeléctricas o que la energía eólica o que la energía solar. Y por otro lado, la energía de las termoeléctricas se vende mucho más caro que la energía termoeléctrica, ¿no? O sea, es una producción mucho más cara de energía y tiene un precio mucho más caro para el consumidor brasileño. Y esos grupos que desean comprar las acciones de Eletrobras son fundamentalmente empresas que tienen desarrollado como su proyecto empresarial exactamente las usinas termoeléctricas. Es un gran golpe contra la nación, ¿no? Que involucra mucha plata, pero mucha plata, por arriba y por abajo, mucha plata. Y todo indica que va el negocio, que está ya en la recta final, y según leíamos hoy a través de medios locales que están tan interesados en el asunto, bien sabemos por qué queda solamente un asunto de mero trámite. Breno, gracias por ayudarnos a comprenderlo. Muy complejo para el país esto que se viene. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, Tatiana, buenas noches. Gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Paraguay, entre la vida y la muerte se debate el intendente de la ciudad, Pedro Juan Caballero, tras sufrir un atentado. Al igual que el fiscal Marcelo Pez, y el funcionario le había puesto la lupa a las acciones de grupos criminales al servicio del narcotráfico. Nos preguntamos, ¿existe alguna relación entre los dos atentados? Vamos a verlo al volver en Es Noticia.
En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre las lenguas indígenas con otra notable invitada, Celerina Patricia Sánchez Santiago, poeta y narradora oral, directamente desde Ciudad de México, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Viernes, solo por Telesur. En Noticia Paraguay, continúa en estado crítico la salud del intendente de la ciudad, Pedro Juan Caballero, tras sufrir un atentado el martes pasado en plena vía. Vamos a revisarlo. A unos 452 kilómetros al norte de la capital Asunción y fronteriza con Brasil, se encuentra la ciudad de Pedro Juan Caballero, en donde recibió 7 disparos de bala el intendente municipal, José Carlos Acevedo, de 53 años, quien se encontraba a bordo de su vehículo particular. Según las investigaciones, el jefe comunal, que cumple 4 años de su mandato, se retiraba de una reunión de la Junta Municipal, donde estaba con varios concejales, y en ese momento no contaba con el resguardo de seguridad pertinente. El hecho ocurrió a media tarde, quedó registrado por las cámaras de seguridad del municipio, y se observa a una persona encapuchada que baja de un vehículo y le dispara al intendente Acevedo. Las investigaciones encontraron el vehículo utilizado para el crimen incinerado, y las declaraciones de algunos testigos señalan que eran 3 personas encapuchadas. Agentes de la Policía Nacional y el Ministerio Público detuvieron a una mujer identificada como Marta Raquel López, vinculada con el arma usada, ya que supuestamente pertenecía a su esposo, ciudadano asesinado en el 2017. El intendente Acevedo es hermano del actual gobernador de Amambay, Ronald Acevedo, quien además fue víctima del fallecimiento de su hija, Jailea Acevedo, en un atentado en octubre de 2021, donde el intendente, también en esa oportunidad, resultó herido de 3 disparos. Los hermanos Acevedo pertenecen al Partido Liberal Radical Auténtico. Ya han sufrido de otros atentados en la ciudad. El tercer hermano, el parlamentario Robert Acevedo, también fue víctima de atentados en 2010, 2016 y 2018. El gobernador de Amambay declaró desde el hospital que la mafia está carcomiendo el país y se refirió al asesinato hace apenas una semana del fiscal de la Unidad Especializada de la Lucha contra el Narcotráfico, Marcelo Pesci, en Colombia. A propósito de esto, la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, se encuentra en Paraguay, ofreciendo declaraciones de los avances del caso de Pesci a los medios locales. Allí los hechos, de inmediato vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Sixto Pereira, senador nacional por el Frente Guazú, vicepresidente del Congreso Nacional, presidente del Partido Popular de Tecojora, nos acompaña desde Asunción. Senador, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, saludo a todas. Muchísimas gracias. Según lo que veíamos en el informe, la pregunta que es absolutamente necesaria para comenzar el análisis, si existe alguna conexión, alguna relación entre el asesinato del fiscal Pesci en Colombia con este ataque al intendente. Bueno, aquí hay que entender que los 3 poderes del Estado paraguayo está enquistado la mafia.
está enquistado la narcopolítica desde los gobiernos locales, departamentales y también a nivel nacional, y sectores económicos. El intento de asesinato del intendente en Amambay no es una cosa casual. También el tema de la muerte en Colombia del fiscal Pecci. Hay que entender que acá ya no se cree en las instituciones, hay corrupción e impunidad. Desde el gobierno de la cúpula del Partido Colorado, actual gobierno de hace casi 50 años, han destruido y han cimentado la corrupción y la impunidad, entregando la soberanía energética, entregando todas las tierras públicas a sujetos que no son de la reforma agraria. Iniciaron el proceso de la destrucción de la institucionalidad de poderes del Estado. Lo que ocurrió en este caso con el tema fiscal Pecci, hay que entender que este fiscal es una pieza clave elegida por los órganos de seguridad, por los intereses norteamericanos, para llevarlo adelante una campaña ultranza, que es una injerencia desde el exterior a la política interna de nuestro país. Es decir, fuerzas de inteligencia, de seguridad norteamericana, europea, brasilera y de Uruguay son los encargados de intervenir sobre la política de nuestro país. ¿Eso qué significa? Que no hay credibilidad en las instituciones del Estado. Senador, y permítame preguntarle aquí algo al respecto. ¿Y sobre qué intereses ese intento de interferir a nivel exterior en la política interna del país? ¿Cuáles son los intereses? ¿Sobre qué ejes? Y hay una cuestión de un proceso de que hay que entender de colombianización de nuestro país. Es decir, ya hay una inseguridad galopante, hay zonas liberadas como en el norte donde se atentó contra este intendente, la muerte de la hija, hay lugares de narcotráfico, por ejemplo, en el este del país que fue tomado casi 4 horas, armado, y en el centro del país, o sea, no es una cosa casual. Entonces lo que hay que entender acá, para los intereses del capital, para la acumulación, una inseguridad, una situación de zozobra, enquistar la mafia, la narcopolítica, no da garantía jurídica ni política para el capital. Ahí hay que entender que es parte de esa estrategia lo que ocurrió en nuestro país. Y hay que entender la señal clara que dio, en este caso, la narcopolítica o la mafia, de matarlo en Colombia a este fiscal Pecci, que no es un fiscal cualquiera, que es parte de la investigación de intereses de grueso calibre, como está en la lupa el ex presidente de la República y otros, en donde se ha denunciado, hubo allanamientos de estancias, de soja, de ganadería, ligado todo casi al grupo económico y a la cúpula del Partido Colorado. ¿Por qué lo eligieron en este caso? Permítame, le pregunto aquí algo también que resulta fundamental. Producto de todas estas investigaciones del fiscal Pecci asesinado en Barú, en Cartagena, en Colombia, ¿había un paso ya para hacerse pública la investigación? ¿Había un punto ya de quiebre con respecto a esos señalamientos que usted nos está recordando? Así mismo. Y hay que entender dos cosas de la muerte en Colombia. Uno, un mensaje claro de la mafia, de quienes quieran investigar en serio cuál es el destino final que le espera. Segundo, un mensaje claro a los órganos de seguridad y de inteligencia norteamericana. No hay que olvidar que Colombia es el centro hay en este caso 8 bases militares, el centro de donde se forma la contrainsurgencia. Y es un mensaje claro de que no hay vulnerabilidad en este caso para los intereses de la mafia. Y hay que entender que este fiscal estaba cercando y redondeando la investigación que hace a la mafia en nuestro país. Entonces dieron un certero golpe, en este caso, y mensaje claro que va tanto a los investigadores como a los intereses norteamericanos en ese sentido. Y no hay que olvidar que Estados Unidos, más del 60%
tiene intereses en nuestro país. Entonces hay un interés fundamental y Paraguay es un centro importante en términos geopolíticos para la región. Entonces no conviene vivir en una situación de zozobra, de una situación de angustia, y hay que generar condiciones políticas y jurídicas para la acumulación del capital. Entonces hay que leer desde esa perspectiva la injerencia de esta fuerza de inteligencia y de seguridad en la intervención. Significa que ya no hay credibilidad en las instituciones del Estado. Hay impunidad y hay corrupción. ¿Quiere decir usted, senador, que todas estas investigaciones que realizaba el fiscal asesinado en Colombia se van a quedar allí? Porque también entendemos que él no trabajaba solo, había otro grupo de fiscales que lo acompañaban en las investigaciones. ¿Pero cree usted que esto no va a avanzar, que esto se va a quedar así? No, creo que no, porque hay un interés fundamental en este caso de los órganos de investigación tanto de Colombia como Paraguay o los órganos de investigación vinculada a Estados Unidos, a Europa, etcétera, de ir avanzando sobre esto. Yo creo que hay una intencionalidad real en ese sentido para llegar a una conclusión en las investigaciones y supongo que puede haber una decisión final en este caso de castigar a los responsables tanto del asesinato como de los responsables de esta articulación transnacionalizada de la mafia, de la narcopolítica. Esto no es una cosa casual que se da en nuestro país, es parte de la transnacionalización de la mafia actuando en el continente. A propósito de Colombia, la vicepresidenta, que además actúa como canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, está hoy en Paraguay y ella ha dicho que hay un gran trabajo de carácter bilateral entre Colombia y Paraguay para avanzar en las investigaciones. ¿De qué manera se recibe por parte de ustedes, además que son un grupo opositor al gobierno colorado, de una figura que además está investigada, ella, su esposo, de vínculos con un narcotraficante que ya está en la cárcel, conocido como Memo Fantasma? No, y por eso digo que acá ya no hay credibilidad tanto en la figura como en las instituciones. Acá en Paraguay mismo ahora estamos en una campaña electoral. Hay una campaña feroz al interior del Partido Colorado, el partido de gobierno. El expresidente con su candidato, el candidato actual, el presidente Mario Aldo Benítez, en ese sentido atacando furibundamente a Horacio Cartes. Pero sin embargo, cuando quisimos hacer los juicios políticos a la actual fiscal general del Estado, hicieron un acuerdo político sobre un paquete entre Mario Aldo Benítez, presidente, y el expresidente Horacio Cartes. ¿Sobre qué? Y blanquearle a varias figuras ligadas al narcotráfico y denunciadas públicamente y con argumentaciones. Entonces no es una cuestión casual. Se habla también del propio fiscal general del Estado que estuvo previo al asesinato del fiscal Pecci por Paraguay y que hay informaciones de denuncia que está vinculado al narcotráfico. O sea que acá la confianza hay que agarrarlo con pinza en ese sentido de que se tenga que llegar a una investigación y a una conclusión para encontrar los cómplices y encubridores y los actores materiales del asesinato, tanto en este caso el intento de la muerte del intendente de Pedro Juan Caballero como de la muerte política del fiscal Pecci. Sí, senador, usted nos habla de la vinculación de carácter político de figuras que han estado en la propia institucionalidad y cómo el narcotráfico ha permeado y transversalizado lo que significa el Estado. Pero hay investigaciones acerca de grupos de bandas criminales al servicio de acciones criminales como el narcotráfico y otras en el país. Hay además conocimiento de presencia de otro tipo de grupos narcotraficantes. En Colombia, por ejemplo, desde hace unos años se conoce con toda claridad que hay grupos mexicanos de narcotráfico en distintas partes del país. Acá, por ejemplo, el caso del expresidente Cartes está investigado. En Brasil tiene varios procesos. Tiene, creo que también en Venezuela, en Colombia, en el Brasil, en varias partes tiene investigaciones con el tema ligado al tráfico de cigarrillos y al narcotráfico. O sea, no es una cuestión que empieza ahora.
Hay que entender que acá cuando se apropió el Partido Colorado del Estado, ahí se inició el proceso de ingreso del tema de la narcopolítica, de la mafia, del tráfico de cocaína, etcétera, y la destrucción y la impunidad y la corrupción y la impunidad vigente en el país. No es una cosa nueva. Y nadie entonces puede hablar, porque mire lo que dijo el intendente y está su vida pendiendo de un hilo según el último parte médico. Así que el mensaje es: no hable porque usted puede ser asesinado. Y yo creo que ese es el mensaje que se le dio tanto a Acevedo, el intendente, como a Pechi, con la muerte de Pechi. ¿Qué se le dice? A los que están investigando en serio, controlado y manejado por los órganos exteriores, se le dice: ustedes corren el mismo riesgo. Y se le da un mensaje claro al norte, a los Estados Unidos, que ustedes tampoco generan ni garantizan vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, un mensaje claro se da con esto desde la mafia. Y dicen de que tienen mejor armamento, mejor servicio de inteligencia y tienen recursos. Inclusive también hablan de que tienen condiciones para pagar la deuda externa, como se dio en el caso con Pablo Escobar en Colombia. Un escenario muy complejo, senador. Gracias por ayudarnos a comprenderlo. Muy buenas noches. Y cuídese, por favor. No es fácil y creemos que en la campaña electoral, en el oficialismo, se ven todas las figuras ligadas al narcotráfico. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de noticias. Será hasta mañana, sigan con nosotros.